¿Están ahí? Proverbios. Proverbios 10. Vamos a ver el día de hoy este breve mensaje de quién es al que le va bien. Yo espero que tú seas esa persona que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Dice en Salmos 1, bienaventurado. Empieza a hablar con bienaventuranzas. O sea, te va a ir bien. Entonces vamos a ver el día de hoy a quién le va bien. Y vamos a empezar en Proverbios 10, 1. Y dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces vemos que la persona que le va bien es alguien que sea sabio. Alguien sabio, vemos en Proverbios 1, ¿quién es sabio? Dice en el 1, dice 1:1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sabiduría a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, mas los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces vemos que una persona sabia es aquella que teme a Jehová y no rechaza la instrucción. Yo te pregunto en esta tarde, tú has oído muchas veces la instrucción en esta iglesia, has escuchado la palabra. La pregunta sería, es que si has sido sabio al retener lo que has aprendido. Porque vemos que el insensato rechaza la enseñanza. Vemos ahí que la persona que es sabia le va a ir bien, porque va a alegrar a su Padre. ¿Cuál Padre? Padre que está en los cielos y el Padre terrenal. Amén. Pero también va a ser el hijo necio tristeza a su madre, dice ahí. A la iglesia es la madre. Vas a hacer tristeza para la iglesia. Vemos que aquí una persona sabia le va bien y trae alegría al corazón de su madre y de su padre. Yo te pregunto a ti, como hijo, ¿tu padre te puede ver a los ojos o tu madre y se avergüenza de ti? ¿O el día de hoy se alegra en ti? Entonces, si se alegra, te digo, te va bien, porque eres sabio. También vemos en el 8, allí mismo en el 10:8, dice, el sabio, bueno, vamos a ver la palabra sabio, al que es sabio le va bien. Dice ahí, el sabio de corazón recibirá, ¿qué cosa? Los mandamientos, más el necio, de labios caerá. Los mandamientos, ¿cuáles son aquí? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo? ¿Cuál es la gran comisión? Y hacer discípulos. Entonces vemos que aquí la persona que es sabia recibe los mandamientos. Entonces, si lo llevas a cabo y recibes la instrucción y haces lo que Dios te dice que hagas y eres entendido, entonces traes alegría al Padre. El día de hoy te garantizo que si tú haces lo que Dios te dice, vas a alegrar a tu Padre físico, porque vas a ver que todo lo que he invertido
no es en vano. Pero vemos más adelante, en el versículo 14, fíjense lo que dice: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. La persona quien es sabia, guarda las cosas enseñadas y te va a ir bien. Dice en el 23, nos dice, déjame llegar al 23, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Pero dice, más la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Entonces vemos que para el insensato, vemos que es divertido el hacer el mal. Más al sabio, a la persona entendida, dice, a mí no me recrea eso. A mí lo que me recrea es la sabiduría. ¿Y cuál vimos que es la sabiduría? ¿Y cómo obtienes el temor a Jehová? Guardando sus mandamientos. Entonces, ¿por qué cree que escribió esto la persona más inteligente, la más sabia, no la inteligente, la sabia del planeta? Porque él tuvo que tocar fondo y reconocer que el fin de discurso libro es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Pero él tuvo que ir y tocar fondo. Y esa persona te dice que cuando era viejo, sus mujeres desviaron su corazón. Desviaron su corazón y perdió mucho tiempo. Y él te dice, ahórrate el tiempo, no sufras, sé sabio y te va a ir bien. Vemos también ahí en el 27 que viene con bendición el ser sabio. Dice ahí, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Entonces nosotros vemos que las personas que se andan en malos pasos terminan mal. Y su vida es corta. Mas dice aquí que los días del sabio serán largos. Digo, ¿por qué? Porque aunque usted hoy muriere, va a vivir eternamente. Porque Dios le promete vida eterna. Entonces, el sabio es aquella persona que guarda sus mandamientos. Porque dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una persona entendida y sabia reconoce lo que dice en Juan 14:6, que nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces una persona sabia le va bien. Amén. Pero también vemos que hay otro, ahí mismo en este capítulo 10, hay otra característica de la persona que le va bien. No tan solo es a la sabia, sino también al justo. ¿Qué es la palabra justo? ¿Alguien me puede decir? Recto. ¿Qué más? Equitativo. ¿Qué más pudiera ser? Obediente. ¿Qué más? Anda con la verdad. Todo eso es justo, pero en pocas palabras es la definición literal es el que hace justicia. Y dice en la Escritura que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no querían ser reprendidos. Mas el que viene a la luz hace sus obras que sean manifiestas, hechas en Dios, según Juan 3, del 16 en adelante. Pero vemos también que nos dice en la Escritura que las personas, en Romanos nos dice que las personas aman más a la injusticia. Dice, porque la ira de Dios se revela por toda impiedad e injusticia de hombres que detienen con injusticia la verdad. En pocas palabras, dejan la sabiduría a un lado porque no guardan el mandamiento y no hacen lo que Dios les pidió. Entonces son tristeza a su Padre. ¿Cuál es? Ir y hacer discípulos. Ya no están haciendo lo que Dios hizo.
y también son tristeza de su madre. En este caso a nosotros los cristianos, la iglesia. Vemos también que esta persona justa, pues va a hacer justicia. Vemos ahí en el 3:10 que si usted es justo y usted hace lo que Dios le pidió en el 10:3 nos dice, ¿estamos ahí? Jehová no dejará padecer hambre al justo. En Mateo nos narra que dice la Escritura que Dios sabe de antemano lo que tú tienes necesidad. Y el día de hoy, hasta el día de hoy, si tú eres justo y eres sabio y estás haciendo lo que Dios te pidió, te garantizo, porque la Biblia te garantiza el día de hoy, hasta el día de hoy, no te ha faltado que comer. Dice ahí, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Vamos a leer ahora el versículo 6. Dice, hay bendición sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Vamos a leer ahora el 7. La memoria del justo será bendita. Se van a acordar de ti y van a decir, híjole. Pero vemos que dice, mas el nombre de los impíos se pudrirá. La gente van a decir, qué asco de persona. Dice ahí en el 11, manantial de vida en la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. 16, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. ¿Cuál es el camino, verdad y la vida? Jesucristo. Para el impío es ir al pecado, mas para el justo, el que hace justicia, el que guarda la sabiduría, a ese es vida. Entonces vemos en el 16, la obra del justo es allá la leímos. 16, vamos al 20. Plata escogida en la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Dice en el 24, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. El Señor Jesucristo te dice que si hacemos su voluntad, pida lo que quieras y te lo dará. Amén. ¿Y cuál es la voluntad? Que seas sabio y temas a Jehová y que seas justo. Porque el que hace justicia es Él. Y el día de hoy ya te hizo justicia. Y lo único que quieres es que vayas y hagas lo mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos el 24. Eso lo leímos, 24. Ahora vamos al 25. Como pasa el torbellino, así es el malo, no permanece. Es inestable el malo. Pero dice ahí, más el justo permanece para siempre. Ahora vamos al versículo 30. El justo no será removido jamás, porque dijimos que el justo permanece para siempre. Pero los impíos no habitarán la tierra. ¿Qué tierra está hablando Jesucristo? Pues lo Dios aquí, la prometida por Dios. El que ya preparó de antemano en Juan 14 dice, no se turbe tu corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El día de hoy Dios ya te preparó morada y esa tierra la habitarás porque Él te lo promete. Aquí literalmente al pueblo de Israel le promete la tierra, promete esa tierra física literal. A ti y a mí se nos promete lo que ha de venir con Jesucristo. Entonces dice en el último versículo del justo, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla de perversidades. Eso no quiere decir que usted agrade a las personas, sino que dice ahí que va a dar el sazón adecuado, en el tiempo adecuado, el justo. ¿Por qué? Porque la palabra dice en la Escritura que nunca retorna vacía, porque no va a hablar de su propia cuenta,
sino lo que va a hacer es hablar lo que Dios le dijo, porque esa persona es sabia y teme a Dios. El día de hoy vemos que hay otra característica del que le va bien. No tan solo es sabio, es justo, pero también vemos que es entendido, entiende. Fíjense lo que dice en Proverbios 10:4. La mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Él entiende de dónde proviene la riqueza. Y la riqueza proviene de Dios, porque Él es dueño de todo. Y en esas palabras hay sabiduría, porque eso es lo que Salomón hizo cuando su papá existía. Le dijo, de todo pide una sola cosa, sabiduría. No pidas oro, no pidas plata, pide sabiduría. Y él fue lo que dijo, y se cumple la escritura donde dice que el que esté falto de entendimiento o falto de sabiduría, la pida a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Y eso es lo que hizo Dios con Salomón. Pero aún así, Él le dio toda la sabiduría y él se envaneció porque cayó en el poderoso don dinero. Dice en la escritura que el problema no es el dinero, es el amor al dinero. Y él pensó que como era el más rico y se había enriquecido y de ninguna cosa tenía necesidad, dice Jesucristo, ciego, pobre, desventurado y desnudo. El día de hoy, Salomón nos enseña a través de siglos de distancia que el día de hoy la mejor cosa que necesitas guardar para enriquecer es no tan solo la sabiduría, es ser justo y ser entendido, que el dinero no lo es todo. Vemos ahí otro versículo donde le va a ir quedando más claro. El que recoge en verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Caray. Entonces vimos que la persona que no es sabia, ¿qué causa al padre? Vergüenza. Entonces vemos que la persona que duerme, en vez de cuando es tiempo de trabajar, el día de hoy Jesucristo a mí y a ti y a mí se nos dice, y es tiempo de la siega. El día de hoy ya comenzó el tiempo, está blanca, está lista la siega. Lo único que te pido es que vayas y lo recojas. Ustedes no sembraron, dice, no sembraron, lo sembraron en parcela ajena. Ustedes ni sembraron, ni hicieron nada. Lo único que van a hacer es ir a recogerlo. El día de hoy, ese es el trabajo que nos encarga. Pero vemos que el entendido entiende que es tiempo de trabajar. Pero desgraciadamente muchos que se creen ricos son pobres. Mas Jesucristo el día de hoy te dice, yo te voy a hacer la persona más rica de este planeta, porque me tienes a mí. El día de hoy vemos ahí que si tú eres entendido y entiendes esto, te vas a ser la persona más sabia y más justa de este planeta, porque vas a entender tu propósito en este planeta. Y dice en el 22, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no haya de tristeza con ella. Porque dice en la escritura que el que se quiera hacer rico pronto, lo que causa y acarrea es tristeza con ella. Mas Dios promete que si Él te bendice y te da, porque dice que al justo, y vemos que al sabio le dará si estamos haciendo lo que Dios nos dice. Entonces lo que va a traer es esa bendición y te va a enriquecer de tanta manera que no va a causar tristeza en la vida. Pero yo te pregunto, ¿lo que tienes ahorita te causa tristeza? Entonces, creo que no hemos entendido que el que provee todo es Él. Y cuando entiendes esto, haces justicia y eres sabio. Dios da la bendición. Y con ella, gozo, amor, paz. Eso es parte del fruto del Espíritu. Entonces vemos que si tú entiendes y eres justo, y eres sabio, entonces, ¿cuál es la gran comisión? Entonces,
tienes que andar, y para ir, ¿en dónde vas a andar? O sea, en algún camino, ¿no? Tienes que andar en un camino. Entonces vemos en este proverbio que es maravillado porque tienes que andar en un camino. Vean lo que dice el proverbio 10:9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me está yendo mal? Porque no andas en integridad. Integridad es ser uno con Dios. O sea, Job, la mujer cuando llegó le dijo estas palabras específicas: ¿aún retienes tú tu integridad con Dios? Maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque él no quiere decir que estaba en sufrimiento, no quiere decir que estaba en problemas, no quiere decir, sino que tu relación con él no ha sido quebrantada. Eso no quiere decir que te hayas equivocado. Esto no quiere decir que te hayas caído, hayas tropezado, sino que no negaste su nombre. Al contrario, dijiste: gusano soy. Pero vemos que dice ahí que el que camina en integridad anda confiado, a pesar que sabe que anda mal. Porque dices, como el hijo pródigo, regresaré a casa. Y sé que ahí había pan, y voy a regresar a ver si me recibe como hijo. Pero vemos que Dios, cómo nos ama, que te recibe y te da de vestir, y te da la fiesta, te da la mejor comida, y te dice: bienvenido a casa, porque así es Dios. Pero vemos que por eso vivimos confiados. Pero fíjense lo que dice el 17: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Fíjense lo que dice el 29: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero destrucción a los que hacen maldad. Es por eso que muchos no van a la palabra de Dios. Por eso muchos, el día de hoy no quieren ser entendidos. Por eso muchos no hacen justicia, no son justos, porque no son sabios, porque no quieren reconocer que el principio a todo lo que existe en este planeta, para que te vaya bien, es el temer a Dios. El día de hoy, entonces entendemos que si tú eres entendido, caminas en esta verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces vemos que es camino de vida para que en él se fortalece, porque Jesucristo nos fortalece. El día de hoy, tú y yo tenemos que entender que lo que va a ocasionar este camino de vida va a ser lo siguiente. Vean, vaya a Proverbios 10, 12. El odio te despierta rencillas. Tenga cuidado, porque si usted odia, lo que va a despertar alrededor es rencillas. Pero el amor cubrirá todo, ¿alguna? Todas las faltas. Entonces vemos que una persona que anda en el camino, que es Jesucristo, la verdad y la vida, por consiguiente va a ser el gran mandamiento. ¿Y cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, porque Él te cubrió todas las faltas. Más, vemos que ahora amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora tú no lo vas a odiar, sino lo vas a amar y le vas a cubrir todas las faltas. ¿Por qué? Porque eres entendido. ¿Por qué? Porque eres justo, porque a ti se te fueron perdonadas todas tus faltas, porque eres sabio y guardas sus mandamientos, porque el que sufre al final de cuentas es uno, porque el que no ha perdonado, el que se hace miserable es uno. El día de hoy Dios te dice: permanece en mi verdad y conocerás la verdad y te hará libre. El día de hoy lo que quiere Dios es que ames con tal intensidad como Él te amó, perdonando todas las faltas, para que andes en su camino, seas entendido, seas justo y seas sabio. Pero por último, abundancia de corazón
Habla la boca. Fíjense lo que dice Proverbios 10:13. En labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas de parto de cordura. Usted va a encontrar sabiduría en las palabras del entendido, del que camina con Jesucristo, el que es justo, el que es sabio. Pero lo que va a encontrar en una persona que no anda en esto, va a encontrar la vara, va a errar, va a encontrar que no le va a ir bien. Vemos ahí que esa persona habla conforme trae en su corazón. Entonces vemos ahí en el versículo 19, y las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Vamos al 21, dice ahí, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Entonces vemos ahí que el justo lo que va a hacer es apacentar a muchos. Ahí dice apacentarle a sí mismo. Entonces, ¿cuál es la gran comisión? Ir y apacentar a muchos. Lo que has oído de mí, 2 Timoteo 2, a muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, vemos que lo que abunda en tu corazón, eso vas a hablar. Y vemos ahí, en ese versículo, en el 21, que el labio del justo apacienta a muchos. Vemos el día de hoy el que es justo, entonces ama, el que es sabio, entendido, ama y cubre en multitud de pecados. Vemos que camina en la verdad y en el camino de vida. Vemos que es entendido porque sabe de dónde proviene la riqueza y proviene el bien y proviene de Dios, siendo justo. Entonces él no va a errar y le va a ir bien en todo lo que vaya, porque sabe que es sabio, porque el temor a Jehová es su fortaleza. Oremos. Divino Padre Celestial, en esta noche, Señor, te pedimos porque nos hagas más sabios el día de hoy, que podamos entender este proverbio de Salomón, que él era la persona más sabia, Señor, pero también, Señor, le empezó a confiar en su potencial, Señor. Empezó a confiar en lo que él podía hacer, más de lo que tú hacías por él. El día de hoy yo te pido, Señor, que nunca seamos sabios en nuestra propia opinión, porque caeremos en condenación, Señor. El día de hoy, así es lo que sucede con el planeta, Señor, que se creen que saben, Señor, pero dice en tu escritura, en Romanos, cuando la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, sino se envanecieron en sus propios racionamientos, y queriéndose sabios, se hicieron necios, Señor. Padre, el día de hoy, Señor, te pido de favor y de súplica, que el día de hoy seamos humildes, Señor, de nuestro corazón. No nos quedamos sabios, Señor, porque el principio de toda la sabiduría, hemos visto, es el temor a ti, Señor. El día de hoy te pedimos que tú como nos hiciste justicia, que podamos nosotros hacer esto para no ser vergüenza de ti y que nos vaya bien, que es lo que queremos, ser entendidos, que todo proviene de ti y que debemos de ponernos a trabajar en el tiempo del verano para que cuando venga el tiempo malo de la sequía, podamos nosotros estar confiados en ti, Señor, porque andamos en tus caminos y no nos separamos ni a diestra ni a siniestra, y el día de hoy vamos a saber que todo lo que emprendamos nos vas a prosperar, porque tú eres la verdad, tú eres el camino y tú eres la vida, y nos vas a mostrar cuánto nos amas, porque vamos a ver que todo lo que nos prometes lo cumple, Señor Jesús. Y el día de hoy podemos darnos cuenta cómo nos encubriste el pecado, porque
amas, no odias, amas, Señor. Tú no despiertas rencillas, nos amas y nos cubres de todo pecado. Para con un propósito definido, para poder hablar y apacentar a muchos, porque eso es lo que hace el justo. Regresa conforme lo que se le dio. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu justicia. Gracias por guiarnos en tu camino. Gracias por darnos entendimiento. Gracias por darnos justicia y hacernos justos. Gracias por tu sabiduría, que es revelada, no cualquiera, sino a que temen tu nombre. Gracias por esta palabra de Proverbios 10, todo el capítulo. Amén.